La mayoría de las personas pasa toda su vida esperando convertirse en alguien excepcional. Esperan sentirse preparados, esperan tener más recursos, esperan que algo externo valide que ahora sí pueden actuar al nivel que siempre quisieron. Pero hay un problema con esa estrategia. Mientras esperas convertirte en la mejor versión de ti mismo, estás actuando como la versión que ya eres. Y esa versión es la que determina tus resultados. Es como si quisieras tener el cuerpo de un atleta, pero siguieras comiendo como alguien sedentario. Puedes desear el resultado todo lo que quieras, pero tus acciones diarias están construyendo una realidad completamente diferente. Y lo fascinante es que esto no es un problema de conocimiento. Todos sabemos que nuestras acciones crean nuestros resultados. El problema es que seguimos esperando que el cambio interno suceda primero, para después cambiar las acciones. Pero la verdad funciona al revés. No te conviertes en alguien excepcional y después actúas de manera excepcional. Actúas de manera excepcional y eso te convierte en alguien excepcional. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia absolutamente todo. Porque significa que el poder no está en el futuro, está en este momento, en la decisión de actuar ahora como la persona que quieres ser. Y si alguna vez has sentido que tienes más potencial del que estás demostrando, si has sentido que hay una versión superior de ti esperando salir, este es el momento de entender que esa versión no aparece por magia. Aparece cuando decides actuar como si ya fueras esa persona. Porque cuando actúas como el mejor, algo cambia. Y ese cambio es lo que te hace imparable. Antes de continuar, necesito aclarar algo fundamental. Esto no es un discurso sobre autoengaño. No se trata de convencerte de que eres el mejor cuando no lo eres. Se trata de algo mucho más profundo y práctico. Se trata de entender que la forma en que actúas en este momento está determinando quién te estás convirtiendo. La mayoría de las personas cree que primero necesitan cambiar su identidad y después sus acciones cambiarán naturalmente. Piensan que si logran sentirse seguros, entonces actuarán con seguridad. Si logran sentirse disciplinados, entonces actuarán con disciplina. Si logran sentirse capaces, entonces actuarán con capacidad. Pero esa secuencia está invertida. Y esa inversión es la razón por la que millones de personas se quedan atrapadas en un ciclo de espera permanente. Imagina a alguien que quiere aprender a nadar, pero se queda en la orilla esperando sentirse cómodo en el agua antes de entrar. Puede esperar años, puede leer libros sobre natación, puede ver videos, puede visualizarse nadando. Pero hasta que no entre al agua y empiece a moverse, no va a aprender, porque la comodidad no precede a la acción. La acción precede a la comodidad. Y lo mismo aplica a cualquier transformación que quieras hacer en tu vida. No vas a sentirte como alguien exitoso antes de actuar como alguien exitoso. No vas a sentirte como alguien disciplinado antes de actuar con disciplina. No vas a sentirte como alguien capaz antes de hacer cosas que requieren capacidad. Primero actúas, y después el sentimiento se alinea. Y cuando entiendes eso, todo se vuelve más simple. Porque ya no estás esperando que algo interno cambie primero. Simplemente empiezas a actuar diferente hoy. Si has decidido que este es tu momento, que ya no vas a esperar más, escribe en los comentarios una acción específica que vas a tomar hoy para actuar como la mejor versión de ti mismo. No tiene que ser algo grande, solo algo real y concreto. Déjame explicarte algo que he observado durante años trabajando con personas que buscan mejorar su vida. Hay una diferencia radical entre querer ser el mejor y actuar como el mejor. Y esa diferencia es la que determina quién avanza y quién se queda atrapado en el mismo lugar. La persona que quiere ser el mejor tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene visión, puede hablarte durante horas sobre lo que quiere lograr, sobre la persona que quiere convertirse, sobre el futuro que desea construir. Pero cuando observas sus acciones diarias, cuando ves cómo pasa su tiempo, cómo toma decisiones, cómo responde a los desafíos, descubres que no hay coherencia. Las palabras dicen una cosa, las acciones dicen otra. Y esto no es hipocresía, es algo mucho más común y mucho menos intencional. Es simplemente la consecuencia de no entender que tus acciones, no tus intenciones, son las que están construyendo tu identidad. Porque tu cerebro no te define por lo que dices que quieres. Te define por lo que haces de manera consistente. Y si hay una brecha entre lo que dices y lo que haces, tu cerebro siempre va a confiar más en lo que haces. Piénsalo como un músculo que quieres desarrollar. Puedes decir todos los días que quieres tener brazos fuertes. Puedes visualizarlo.
Puedes imaginarte levantando peso, pero si nunca levantas una sola pesa, tus brazos no van a cambiar, porque el músculo no responde a la intención, responde al estrés mecánico, responde a la acción repetida. Tu identidad funciona exactamente igual, no responde a lo que deseas ser, responde a lo que haces de manera repetida. Y si quieres convertirte en alguien excepcional, entonces necesitas empezar a actuar como alguien excepcional ahora, no después de sentirte listo, no después de tener más recursos, ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Y aquí está el punto crucial. Actuar como el mejor no significa actuar con perfección, significa actuar con estándares altos. Significa tomar decisiones basadas en quién quieres ser, no en quién has sido. Significa preguntarte en cada momento, ¿cómo actuaría la mejor versión de mí en esta situación? Y después actuar de esa manera, incluso cuando no te sientas completamente preparado. Porque la preparación completa es una ilusión. Nunca te vas a sentir completamente listo. Nunca vas a tener todas las respuestas. Nunca va a existir el momento perfecto donde todo se alinee y puedas decir con total seguridad, ahora sí estoy listo para actuar como el mejor. Ese momento no llega, y mientras lo esperas, estás construyendo una identidad basada en la espera, no en la acción. Entonces, ¿qué significa actuar como el mejor en términos prácticos? Significa que cuando tienes una tarea importante, no la pospones. La haces, aunque no tengas ganas, aunque no te sientas inspirado. Aunque tengas 1000 razones para dejarla para después. La haces, porque eso es lo que haría alguien excepcional en tu posición. Significa que cuando tienes que tomar una decisión difícil, no la evitas. La enfrentas, aunque sea incómoda. Aunque no sepas cuál es la respuesta correcta, la enfrentas con la mejor información que tienes en ese momento, porque eso es lo que haría alguien que actúa con excelencia. Significa que cuando te equivocas, no pierdes tiempo justificándote o culpando a factores externos. Reconoces el error, aprendes de él y ajustas. Porque eso es lo que hace a alguien que está comprometido con el crecimiento continuo, no con la protección del ego. Y significa que cuando nadie está mirando, cuando no hay presión externa, cuando podrías tomar el camino fácil sin consecuencias inmediatas, eliges el camino que te acerca a quien quieres ser. Porque entiendes que cada decisión privada está construyendo tu identidad real, no la imagen que proyectas. Y aquí está la parte más importante. No necesitas hacer esto perfectamente. No necesitas actuar como el mejor en cada momento de cada día, pero necesitas hacerlo lo suficiente como para que tu cerebro empiece a verte de manera diferente. Porque tu cerebro está constantemente observando lo que haces, está tomando nota. Está construyendo una narrativa sobre quién eres basándose en tus acciones repetidas. Y si tus acciones repetidas son las de alguien mediocre, aunque digas que quieres ser excepcional, tu cerebro te va a identificar como alguien mediocre. Y esa identidad va a influir en tus decisiones futuras, va a influir en tu nivel de confianza, va a influir en qué oportunidades persigues y cuáles ignoras. Pero si tus acciones repetidas son las de alguien que actúa con estándares altos, tu cerebro empieza a construir una identidad diferente. Empieza a verte como alguien capaz, como alguien confiable, como alguien que hace lo que dice que va a hacer. Y esa nueva identidad te da acceso a un nivel completamente diferente de posibilidades. Porque cuando realmente crees que eres capaz, no de manera superficial, sino de manera profunda, basándose en evidencia real, empiezas a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Empiezas a perseguir oportunidades que antes te intimidaban. Empiezas a establecer estándares que antes parecían inalcanzables. Y todo eso no porque hayas encontrado la motivación mágica, sino porque tu identidad cambió. Y tu identidad cambió porque tus acciones cambiaron primero. Ahora bien, hay algo que necesito aclarar porque muchas personas malinterpretan este concepto. Actuar como el mejor no significa fingir, no significa pretender ser alguien que no eres, no significa adoptar una personalidad artificial o forzada. Significa algo mucho más profundo y auténtico. Significa que en cada situación, en cada decisión, en cada interacción, eliges la opción que representa la mejor versión de ti mismo. No la versión perfecta, no la versión que nunca comete errores. La versión que está comprometida con la excelencia dentro de tus circunstancias actuales. Y esa diferencia es fundamental, porque muchas personas evitan actuar como el mejor porque piensan que tienen que ser perfectas. Piensan que si no pueden hacerlo todo perfectamente,
entonces no vale la pena intentarlo. Pero esa mentalidad es una trampa, porque la excelencia no es perfección. La excelencia es dar lo mejor que tienes con lo que tienes en el momento en que lo tienes. Imagina a un cirujano que está operando en condiciones difíciles. Tal vez no tiene todo el equipo que desearía tener. Tal vez no tiene todo el tiempo que necesitaría. Tal vez hay complicaciones inesperadas. Pero en ese momento, con esas limitaciones, ese cirujano da lo mejor de sí. Toma las mejores decisiones posibles con la información disponible. Actúa con precisión, con cuidado, con compromiso total. Eso es actuar como el mejor, no esperar condiciones perfectas. Actuar con excelencia dentro de las condiciones reales. Y lo mismo aplica a tu vida. No necesitas esperar hasta tener todas las ventajas. No necesitas esperar hasta estar completamente preparado. No necesitas esperar hasta que todo sea perfecto. Necesitas actuar con excelencia ahora, con lo que tienes, desde donde estás, porque aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Las condiciones nunca van a ser perfectas. Siempre va a haber algo que te falta. Siempre va a haber algún obstáculo. Siempre va a haber alguna razón para esperar un poco más. Y si condicionas tu excelencia a circunstancias perfectas, nunca vas a actuar con excelencia. Pero cuando entiendes que la excelencia es relativa a tu situación actual, todo cambia. Ya no estás esperando el momento perfecto, estás dando lo mejor que tienes en cada momento, y eso, repetido día tras día, te transforma. Y déjame explicarte por qué esto es tan poderoso. Cuando actúas con excelencia consistente, incluso en circunstancias imperfectas, estás entrenando algo fundamental: tu capacidad de ejecutar bajo presión. Tu capacidad de dar lo mejor de ti aunque las condiciones no sean ideales. Y esa capacidad es la que separa a las personas excepcionales de las personas promedio. Porque las personas promedio solo funcionan bien cuando todo está alineado. Cuando tienen tiempo, cuando tienen recursos, cuando se sienten bien, cuando todo está bajo control. Pero cuando algo sale mal, cuando hay presión, cuando hay limitaciones, se desmoronan. Porque nunca entrenaron su capacidad de actuar con excelencia bajo presión. Pero las personas excepcionales son diferentes, no porque nunca enfrenten dificultades, sino porque entrenaron su capacidad de actuar bien incluso cuando las cosas no son perfectas. Y ese entrenamiento no sucede en un día, sucede decisión por decisión, momento por momento, situación por situación. Cada vez que eliges actuar con excelencia aunque no tengas ganas, estás entrenando. Cada vez que eliges dar lo mejor de ti aunque las condiciones no sean ideales, estás entrenando. Cada vez que eliges mantener tus estándares aunque nadie esté mirando, estás entrenando. Y ese entrenamiento acumulado es lo que te prepara para los momentos que realmente importan. Porque la vida no te pregunta si estás listo. No te avisa cuando va a presentarte una oportunidad importante. No espera a que te sientas preparado. Simplemente presenta la oportunidad, y en ese momento, lo único que importa es quién eres. No quién quieres ser, no quién piensas que podrías ser. Quién eres basándose en tus acciones repetidas hasta ese momento. Y si tus acciones repetidas han sido mediocres, aunque en tu mente te consideres capaz de más, en ese momento crítico vas a actuar de manera mediocre, porque bajo presión no actuamos de acuerdo a nuestras intenciones. Actuamos de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a nuestra identidad real, no a nuestra identidad imaginada. Pero si tus acciones repetidas han sido excelentes, si has estado actuando como el mejor incluso en los momentos pequeños, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando no parecía importante, entonces cuando llega el momento crítico, actúas con excelencia de manera natural, porque eso es lo que eres, no lo que aspiras a ser, lo que eres. Y esa es la razón por la que actuar como el mejor en cada momento, en cada decisión, en cada situación pequeña, es tan importante, porque no estás actuando para impresionar a otros, estás actuando para construir tu identidad, para entrenar tu respuesta bajo presión, para prepararte para los momentos que van a definir tu trayectoria. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que cada acción cuenta, que cada decisión importa, que cada momento es una oportunidad para construir la versión de ti que necesitas ser, entonces ya no necesitas motivación externa. Porque entiendes que no estás haciendo esto por un resultado inmediato, lo estás haciendo por quién te estás convirtiendo. Y ahora necesito hablarte sobre algo que detiene a muchas personas incluso después de entender todo lo anterior. Porque pueden entender intelectualmente que necesitan actuar como el mejor. Pueden estar de acuerdo con la lógica,
Pero cuando llega el momento de hacerlo, algo los detiene. Y ese algo es el miedo al juicio. Porque actuar como el mejor significa establecer un estándar diferente. Significa destacar. Significa que vas a hacer cosas que otros no están haciendo. Y eso te hace visible. Y cuando eres visible, eres vulnerable al juicio. Y la mayoría de las personas prefiere la seguridad del promedio que la vulnerabilidad de la excelencia. Es más fácil esconderse en la multitud. Es más seguro hacer lo que todos hacen. Es más cómodo no llamar la atención. Porque cuando no destacas, cuando te mantienes en el promedio, nadie te critica, nadie te cuestiona, nadie tiene expectativas altas sobre ti. Y eso puede sentirse como libertad, pero es una libertad falsa. Porque lo que realmente estás haciendo es aprisionarte en una vida que está muy por debajo de tu potencial. Y déjame ser muy claro sobre algo. Las personas te van a juzgar de todas formas. Si te quedas promedio, te van a juzgar por no hacer más con tu vida. Si actúas como el mejor, te van a juzgar por atreverte a destacar. No hay manera de evitar el juicio. Es parte de ser humano en una sociedad. La única pregunta es, ¿por qué quieres ser juzgado? ¿Por quedarte pequeño o por atreverte a crecer? Porque aquí está la verdad. El juicio más doloroso no viene de afuera, viene de adentro. Viene de esa voz en tu cabeza que te recuerda cada noche que pudiste haber dado más, que pudiste haber intentado más, que pudiste haber sido más, pero elegiste la comodidad, elegiste la seguridad, elegiste esconderte. Y ese juicio interno, ese conocimiento de que estás viviendo por debajo de tu capacidad, es mucho más destructivo que cualquier crítica externa, porque la crítica externa puedes ignorarla, puedes cerrar las redes sociales, puedes alejarte de personas tóxicas, pero de ti mismo no puedes escapar. Vives contigo todos los días, y si sabes que estás actuando por debajo de tu potencial, ese conocimiento te va a seguir a todas partes. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tomar una decisión consciente de que el juicio externo no va a determinar tus acciones, que vas a actuar basándote en tus estándares, no en las expectativas de otros, que vas a construir tu vida basándote en tu visión, no en la opinión de personas que probablemente ni siquiera están construyendo la suya. Y cuando tomas esa decisión, algo interesante sucede. El juicio sigue existiendo. Las personas siguen teniendo opiniones. Pero ya no te afecta de la misma manera, porque has desconectado tu valor personal de la aprobación externa. Has decidido que tu identidad se construye con tus acciones, no con las opiniones de otros. Y esa libertad, la verdadera libertad de actuar basándote en tus propios estándares, sin necesitar validación externa, es una de las experiencias más poderosas que puedes tener. Porque de repente tienes acceso a un nivel completamente diferente de acción. Ya no estás limitado por el miedo a lo que otros puedan pensar. Ya no estás paralizado por la necesidad de aprobación. Simplemente actúas. Y esa acción sin filtros, esa acción basada en tu propia brújula interna, es lo que te hace imparable. Pero déjame advertirte algo. Esto no sucede de la noche a la mañana. No vas a despertar un día completamente inmune al juicio externo. Es un proceso. Es un entrenamiento. Cada vez que actúas basándote en tus estándares a pesar del miedo al juicio, te fortaleces un poco. Cada vez que eliges la excelencia, aunque otros no lo entiendan, te vuelves un poco más libre. Y con el tiempo, ese músculo se fortalece y el juicio externo empieza a perder poder sobre ti. Y aquí está algo fascinante que he observado. Las personas que más te critican cuando empiezas a actuar como el mejor, eventualmente se convierten en dos grupos. Un grupo se aleja, porque tu crecimiento les recuerda su estancamiento, y en lugar de usarte como inspiración, te usan como amenaza. Y eso está bien, déjalos ir. No estás aquí para convencer a nadie, estás aquí para construir tu vida. El segundo grupo, después de verte actuar con consistencia, después de ver que no estás fingiendo sino que realmente has cambiado, empieza a respetarte. Tal vez no lo admitan abiertamente, tal vez no te lo digan directamente, pero empiezan a verte diferente. Empiezan a reconocer que hay algo real en ti, y algunos de ellos, inspirados por tu ejemplo, empiezan su propio camino de transformación. Y ese segundo grupo, las personas que se inspiran en lugar de resentir tu crecimiento, se convierten en tu nueva red, en tu nuevo círculo, en las personas que te apoyan, te desafían y te acompañan en tu camino hacia la excelencia. Y descubres que al soltar a las personas que te criticaban, creaste espacio para personas que te elevan.
Pero nada de esto sucede si no tomas la decisión inicial de actuar como el mejor a pesar del miedo al juicio. Porque ese miedo nunca desaparece completamente. Simplemente dejas de permitir que te controle, y esa es la diferencia. No esperas que el miedo desaparezca para actuar. Actúas a pesar del miedo. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, el miedo pierde un poco de poder, y tú ganas un poco de libertad. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo. Porque hasta ahora hemos hablado sobre actuar como el mejor en términos de acciones externas. Pero hay algo que sucede internamente cuando empiezas a vivir de esta manera. Y ese cambio interno es lo que finalmente te hace imparable. Cuando actúas consistentemente como el mejor, empiezas a desarrollar algo que muy pocas personas tienen: confianza real, no confianza superficial, no confianza basada en palabras o afirmaciones, confianza basada en evidencia. Confianza que viene de saber, no de creer, que eres capaz de hacer lo que te propones. Y esa confianza es completamente diferente a la que la mayoría de personas intenta construir. Porque la mayoría intenta convencerse de que son capaces sin tener evidencia real. Se dicen a sí mismos que pueden hacerlo, se repiten afirmaciones positivas, se visualizan teniendo éxito, y todo eso puede ayudar un poco, pero no construye confianza real, porque tu cerebro no es tonto. Sabe la diferencia entre lo que te dices y lo que realmente haces. Pero cuando empiezas a actuar como el mejor de manera consistente, cuando empiezas a cumplir los compromisos que haces contigo mismo, cuando empiezas a mantener tus estándares incluso cuando es difícil, tu cerebro empieza a acumular evidencia. Evidencia de que cuando dices que vas a hacer algo, lo haces. Evidencia de que cuando enfrentas un desafío, encuentras la forma de manejarlo. Evidencia de que eres confiable. Y esa evidencia acumulada crea algo mucho más poderoso que la motivación. Crea certeza. Y la certeza es lo que te permite moverte con velocidad y decisión. Porque cuando estás seguro de tu capacidad, no necesitas analizar cada decisión hasta el cansancio. No necesitas buscar validación externa. No necesitas esperar el momento perfecto. Simplemente decides y actúas. Porque sabes que aunque no sea perfecto, vas a encontrar la forma de manejarlo. Y esa capacidad de moverte con velocidad y decisión te da una ventaja competitiva masiva. Porque mientras otros están paralizados por la duda, tú estás en movimiento. Mientras otros están esperando sentirse seguros, tú ya estás ejecutando. Mientras otros están buscando garantías, tú estás construyendo resultados. Pero déjame ser claro, esta certeza no significa arrogancia. La arrogancia viene de una confianza falsa, inflada, sin fundamento. La certeza viene de evidencia acumulada. Viene de saber que has hecho cosas difíciles antes y que puedes hacerlas de nuevo. Y esa diferencia es fundamental. La persona arrogante actúa con exceso de confianza, porque necesita probar algo. La persona con certeza actúa con confianza tranquila, porque no tiene nada que probar. Ya se lo ha probado a sí misma una y otra vez. Y esa confianza tranquila, esa certeza basada en evidencia, es lo que inspira a otros. Es lo que abre oportunidades, es lo que atrae recursos. Y aquí está algo fascinante. Cuando desarrollas esta certeza, tu relación con el fracaso cambia completamente, porque ya no ves el fracaso como evidencia de tu incapacidad. Lo ves como información, como retroalimentación, como parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Porque cuando tienes suficiente evidencia de tu capacidad general, un fracaso específico no define tu identidad. Simplemente define ese intento específico, y puedes analizarlo objetivamente. Puedes preguntarte, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo ajustar? Y después puedes intentar de nuevo sin que tu confianza se derrumbe. Pero cuando no tienes esa base de evidencia, cuando tu confianza es frágil porque no está basada en acciones reales, cada fracaso se siente como una amenaza existencial. Se siente como confirmación de que no eres capaz. Y eso te paraliza. Te hace dudar, te hace cuestionar si deberías seguir intentando. Y esa es la razón por la que es tan importante empezar a actuar como el mejor ahora, incluso en cosas pequeñas. Porque cada pequeña acción que completas, cada pequeño compromiso que cumples, cada pequeño estándar que mantienes, está construyendo esa base de evidencia, está construyendo esa certeza, está construyendo esa confianza real que te va a sostener cuando enfrentes desafíos más grandes. Y déjame contarte algo que he observado en personas que han hecho este cambio. Después de un tiempo, después de acumular suficiente evidencia, algo cambia en su energía.
No se vuelven más ruidosos, no se vuelven más agresivos, pero hay una calma en ellos, una seguridad tranquila, una certeza que no necesita gritar, y esa energía es magnética. Atrae oportunidades, atrae personas, atrae recursos. Porque las personas pueden sentir la diferencia entre alguien que está fingiendo confianza y alguien que realmente la tiene. Y cuando realmente la tienes, cuando está basada en evidencia real de tu capacidad, otros lo perciben y confían en ti y te dan oportunidades que nunca le darían a alguien con confianza superficial. Y todo eso, toda esa transformación interna y externa, comienza con una decisión simple: actuar como el mejor ahora, no después, no cuando te sientas listo, ahora. Con lo que tienes, desde donde estás, porque cada acción cuenta, cada decisión importa, y todas esas acciones y decisiones acumuladas te están convirtiendo en alguien nuevo, en alguien capaz, en alguien imparable. Y ahora necesito hablarte sobre el aspecto más importante de todo esto, porque puedes entender todo lo que hemos discutido, puedes estar de acuerdo con la lógica, puedes ver la importancia, pero si no entiendes este último punto, todo lo demás se desmorona. Y ese punto es este: actuar como el mejor no es un evento, es un sistema, es un estilo de vida, es una forma de operar que se convierte en tu nueva normalidad, porque la mayoría de las personas trata la excelencia como algo que hacen ocasionalmente. Tienen días buenos donde actúan con estándares altos y tienen días malos donde regresan a sus viejos hábitos, y ese enfoque intermitente no produce transformación real, produce fluctuación, y la fluctuación nunca te lleva a donde quieres ir. La transformación real sucede cuando la excelencia deja de ser algo especial y se convierte en algo normal. Cuando actuar como el mejor ya no es un esfuerzo consciente, sino tu forma automática de operar. Cuando tus estándares altos ya no requieren motivación porque simplemente son parte de quién eres. Y llegar a ese punto requiere algo específico: repetición consistente, no perfección, no intensidad extrema, repetición consistente, porque tu cerebro aprende por repetición. Cada vez que repites un comportamiento, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con ese comportamiento. Y cuando esas conexiones son lo suficientemente fuertes, el comportamiento se vuelve automático. Piensa en aprender a conducir. Al principio, cada acción requiere atención consciente. Tienes que pensar en el volante, en los pedales, en los espejos, en las señales. Es agotador, pero después de meses de práctica, de repetición consistente, todo se vuelve automático. Conduces sin pensar. Tu cerebro procesa todo en segundo plano, mientras tú piensas en otras cosas. Exactamente lo mismo sucede con actuar como el mejor. Al principio, requiere esfuerzo consciente. Tienes que recordarte constantemente mantener tus estándares. Tienes que luchar contra la tentación de tomar el camino fácil. Tienes que forzarte a hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Pero si mantienes esa repetición consistente, eventualmente se vuelve automático. Se convierte en tu forma natural de operar. Y cuando llegas a ese punto, cuando la excelencia es tu configuración predeterminada, ahí es cuando te vuelves verdaderamente imparable. Porque ya no estás gastando energía mental decidiendo si vas a actuar con excelencia. Simplemente actúas con excelencia. Es automático, es quien eres. Pero déjame advertirte algo: llegar a ese punto no es rápido. No sucede en una semana. No sucede en un mes. Requiere tiempo, requiere paciencia. Requiere compromiso sostenido. Y la mayoría de las personas abandona antes de llegar ahí, porque esperan resultados inmediatos, esperan sentir el cambio de inmediato, y cuando no lo sienten, asumen que no está funcionando. Pero el cambio sí está sucediendo. Está sucediendo a nivel neuronal. Está sucediendo en tu identidad. Está sucediendo en la forma en que tu cerebro te percibe. Solo que ese cambio es gradual. Es acumulativo. No es dramático al principio, pero es compuesto. Y los efectos compuestos, aunque lentos al inicio, eventualmente producen resultados exponenciales. Es como ahorrar dinero. Si ahorras un poco cada día, no ves mucha diferencia al principio. Después de una semana, tienes un poco más. Después de un mes, tienes un poco más. Pero después de un año, después de 5 años, los números se vuelven significativos, porque el efecto compuesto ha estado trabajando silenciosamente todo ese tiempo. Exactamente lo mismo sucede cuando actúas como el mejor de manera consistente. Los primeros días no ves mucho cambio, las primeras semanas tampoco,
pero estás construyendo, estás acumulando, y después de meses, después de un año, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que te convertiste en alguien completamente diferente. No porque hubo un momento mágico de transformación, sino porque actuaste con consistencia durante todo ese tiempo. Y esa consistencia, esa repetición diaria de actuar como el mejor incluso cuando no ves resultados inmediatos, es lo que separa a las personas excepcionales de las personas promedio. Porque las personas promedio necesitan ver resultados para mantener la motivación, necesitan retroalimentación constante, necesitan validación frecuente, y cuando no la obtienen, abandonan. Pero las personas excepcionales entienden que los mejores resultados toman tiempo. Entienden que la transformación real es lenta pero permanente. Entienden que necesitan confiar en el proceso antes de ver los resultados. Y esa capacidad de confiar en el proceso, de mantener la consistencia aunque los resultados no sean inmediatamente visibles, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Porque cuando desarrollas esa habilidad, cuando aprendes a actuar con excelencia por el compromiso con el proceso y no por la búsqueda de resultados inmediatos, te vuelves imparable. Porque ya no estás dependiente de la motivación externa. Ya no necesitas que algo o alguien te empuje. Simplemente te mueves, con consistencia, con propósito, con certeza. Y esa forma de operar, esa capacidad de mantener estándares altos, independientemente de las circunstancias externas, es lo que finalmente te lleva a donde quieres estar, no de golpe, no de manera dramática, pero de manera inevitable, porque cuando actúas como el mejor día tras día, semana tras semana, mes tras mes, eventualmente te conviertes en el mejor. No porque seas perfecto, sino porque construiste una identidad basada en excelencia consistente. Y ahora llegamos al punto donde todo cobra sentido, donde todas las piezas se unen, porque actuar como el mejor no es una táctica, no es un truco motivacional, es una decisión fundamental sobre cómo vas a vivir tu vida. Es la respuesta a la pregunta, ¿voy a vivir basándome en mi potencial o basándome en mi comodidad? Y esa pregunta, aunque simple, determina absolutamente todo. Porque si eliges vivir basándote en tu comodidad, vas a tomar decisiones que te mantengan seguro, que te mantengan cómodo, que te mantengan en territorio conocido. Y no hay nada moralmente malo en eso. Pero al final de tu vida, cuando mires hacia atrás, vas a ver una vida llena de ¿qué hubiera pasado si? Vas a ver todas las oportunidades que no tomaste, todos los riesgos que no corriste, todo el potencial que nunca desarrollaste. Pero si eliges vivir basándote en tu potencial, si decides actuar como el mejor incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, incluso cuando no tienes garantías, vas a construir algo completamente diferente. Vas a construir una vida llena de crecimiento, de logros, de transformación, no perfecta, pero significativa, no sin desafíos, pero con propósito. Y esa es la diferencia real. Las personas que actúan como el mejor no tienen vidas más fáciles, tienen vidas más significativas. No tienen menos problemas, tienen problemas de mayor calidad, no tienen menos miedo, tienen más coraje, porque entienden que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar del miedo. Y cuando tomas esa decisión, cuando decides que vas a actuar como el mejor sin importar lo que cueste, algo fundamental cambia en ti. Ya no eres la misma persona, porque has tomado control de tu identidad, has decidido quién vas a ser. Y esa decisión, renovada cada día con tus acciones, es lo que finalmente te hace imparable, porque nadie puede detenerte cuando tú mismo has decidido quién eres. Nadie puede limitarte cuando tú has establecido tus propios estándares. Nadie puede desviarte cuando tú has definido tu camino. Y todo eso sucede no con palabras, sino con acciones, con la decisión diaria de actuar como el mejor. Así que la pregunta no es si tienes el potencial, lo tienes. La pregunta es si estás dispuesto a actuar basándote en ese potencial, si estás dispuesto a incomodarte, si estás dispuesto a destacar, si estás dispuesto a construir evidencia real de tu capacidad día tras día. Porque cuando estás dispuesto a hacer eso, cuando decides actuar como el mejor sin esperar permiso, sin esperar garantías, sin esperar el momento perfecto, ahí es cuando te vuelves imparable. Y nadie, absolutamente nadie, puede detenerte. Entonces, aquí estamos al final de esta conversación. Y tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar esto y volver a tu vida normal. Puedes dejarlo como una idea interesante que tal vez algún día implementes,
Puedes archivarlo en tu mente junto con todas las otras cosas que sabes que deberías hacer, pero no haces. Nadie te está juzgando, nadie te está presionando, excepto tú mismo, o puedes tomar una decisión diferente. Puedes decidir que este es el momento en que empiezas a actuar como el mejor. No mañana, no el lunes, no cuando te sientas listo, ahora, en este momento, con lo que tienes, desde donde estás, porque ese es el único punto de partida real, este momento, esta decisión, esta acción. Y si tomas esa decisión, si realmente decides comprometerte con actuar como el mejor, déjame recordarte algunas cosas. Primero, no va a ser fácil. Los primeros días van a requerir esfuerzo consciente. Vas a tener que recordarte constantemente mantener tus estándares. Vas a tener que luchar contra la tentación de volver a tus viejos patrones. Y va a ser incómodo. Segundo, no vas a ver resultados dramáticos de inmediato. La transformación real es lenta, es acumulativa, es compuesta. Y eso significa que necesitas confiar en el proceso antes de ver los resultados. Necesitas mantener la consistencia aunque no veas cambios obvios, porque los cambios están sucediendo. Solo que están sucediendo internamente, en tu identidad, en tu cerebro, y eventualmente esos cambios internos se van a manifestar externamente. Tercero, vas a enfrentar resistencia, de ti mismo, de otros, de circunstancias, y esa resistencia va a tentarte a abandonar, va a susurrarte que no vale la pena, que es demasiado difícil, que tal vez no eres de los que pueden mantener estándares altos, pero esa voz no es la verdad, es solo la resistencia del cambio, y puedes elegir no escucharla. Y cuarto, vas a cometer errores. Vas a tener días donde no actúas como el mejor, vas a tener momentos donde regresas a tus viejos patrones, y eso está bien, eso es parte del proceso. Lo que importa no es la perfección, es la dirección. Si la mayoría de tus decisiones, la mayoría de tus acciones, la mayoría de tus días están alineados con actuar como el mejor, estás avanzando, estás creciendo, estás transformándote, así que no te castigues por los errores. Simplemente aprende de ellos y continúa. Porque la persona que actúa como el mejor no es la que nunca falla, es la que falla, aprende, ajusta y continúa. Una y otra vez, sin rendirse, sin abandonar, sin perder de vista quién está decidida a ser. Y si mantienes esa consistencia, si te comprometes con ese proceso, si decides que vas a actuar como el mejor sin importar cuánto tiempo tome, vas a llegar a un punto donde te vas a mirar en el espejo y vas a ver a alguien diferente. No porque físicamente hayas cambiado, sino porque tu identidad ha cambiado, y vas a saber con certeza absoluta, basada en evidencia real, que eres capaz, que eres confiable, que eres excepcional. Y ese conocimiento, esa certeza, esa identidad construida sobre acciones reales, eso es lo que finalmente te hace imparable. Porque ya no estás dependiendo de motivación externa. Ya no estás esperando permiso. Ya no estás buscando validación. Simplemente eres. Y eso que eres, esa identidad construida día tras día con acciones consistentes, es lo suficientemente fuerte como para llevarte a donde sea que decidas ir. Así que la decisión es tuya. Puedes seguir siendo quien eres, o puedes empezar a convertirte en quien puedes ser. No hay opción correcta o incorrecta, solo hay consecuencias, y esas consecuencias van a definir tu vida. Así que elige sabiamente, elige conscientemente, y si eliges actuar como el mejor, hazlo sin reservas, sin dudas, sin mirar atrás, porque cuando realmente te comprometes con esa decisión, cuando la renuevas cada día con tus acciones, nadie puede detenerte, absolutamente nadie.